Trabajar sobre Vicente Guerrero, que es un personaje tan rico, tan menospreciado, pese a tanta alabanza guerrerense, tan menospreciado porque nos lo siguen considerando en términos de negarle los menores atributos. Analfabeto, tal, y empieza uno a ver la figura y dice uno, oye, es que Vicente Guerrero era todo lo contrario, que entra tarde a la guerra de independencia y a instancias de Morelos. No es cierto, él entra con Hidalgo mismo, y antes de unirse a Morelos, él ya tenía un cargo de relevancia en la Tierra Caliente, y ya tenía, y era la segunda columna, una columna va hacia la costa con Morelos, y él va con Manuel Vega por el rumbo de Tetela, Teloloapan, Tasco, desde Hidalgo, y él ya tiene un cargo relevante como jefe de guarnición en Tetela para noviembre de 1810, o sea que estaba desde antes con Hidalgo. Y ya de ahí viene todo el periplo de independentista. Ese proceso de comunicación se nos olvida. El señor era bilingüe, ¿verdad? Hablaba muy bien el español, se comunicaba, pero también conocía muy bien al sector llamado indígena, porque él hablaba el náhuatl de manera estupenda. Eso le permitía, aparte el oficio de arriero, le permitió un conocimiento del sur que se plasma en su guerra de guerrillas y que se plasma en un maravilloso plan de gobierno cuando es presidente de la República. Y de ahí, pero como es amulatado, en el proceso de la historia mexicana es muy chistoso cómo nos lo pintan en 1830, 1840, con rasgos casi de simio. No, de simio, porque lo acababan de matar en una cuestión de clase, lo acababan de asesinar, no le daban el crédito. Y después de los 40 viene su blanqueamiento hasta ponerlo sí como mulato, pero mulato blanquito, ojo azul, guapo. Dices, ay, mira la figura de 1840 con rasgos de simio, y la figura de los 70, todo guapetón y todo. Ese mismo proceso nos habla de la historia nacional y de cómo necesitamos rescatarlo para la historia nacional, pero sobre todo para los guerrerenses, porque como guerrerenses mismos nos vamos con la cuestión de y Vicente Guerrero el presidente, pero le damos tan poco respeto al mismo proceso independentista, le damos tan poco respeto, siendo la zona de Iguala y de Iguala, y me estoy yendo mucho, siendo la zona de Iguala hasta Tierra Caliente el punto fundamental de la resistencia insurgente y el punto nodal de la guerra de independencia. Y fue bastante triste que en el bicentenario del 2021, el estado que menos promovió la labor independentista, el rescate de la historia independentista, fue Guerrero. No. Qué triste. Gracias a esta resistencia, ¿no? Hasta 1821, hablar del plan de Iguala, cómo llegamos al plan de Iguala para después de la entrada aquí del ejército trigarante, que es justo la fecha que ha quedado en la memoria, ¿no? Como la fecha que se consuma la independencia. Sabemos que hay otros actos, como el acta de independencia, pero no sé si por esa parte, doctor, en esta cuestión, cómo llegamos al 1921 para porque todo lo que se hablaba de la guerra de guerrillas, en esto de la Tierra Caliente y todo, pero tiene unas derrotas y Iturbide, ¿no? Cuando va a combatir. Bueno, sí, todavía estaba fuerte el pueblo. La guerra de independencia mexicana la podemos dividir en dos fases. El genio militar de Morelos, no tanto el de Hidalgo, el genio militar, pero el apabullamiento de tropas, pero a campo abierto.
Entonces era más las victorias por la enjundia que por la estrategia militar. Y por eso le fue como le fue. Cuando viene la prisión de Morelos, surge como líder natural y como líder impuesto por Morelos, Mier y Terán, que estaba en la zona de Puebla y en la zona de Veracruz. Pero Mier y Terán resulta que es más proclive, por cuestiones de clase, a los realistas, al sector español. Y ahí es donde Vicente Guerrero dice, pues entonces nosotros nos vamos a encargar de darle el otro cariz. De hecho, cuando va Morelos de la zona de Atenango, de la zona de Tierra Caliente, va regresando hacia Puebla para llegar hasta Veracruz y replantear, a Vicente Guerrero le toca escoltarlo un buen tramo. Ahí entran en ese proceso. Y cuando Vicente Guerrero se declara como uno de los defensores del ideal de Morelos, contrario a lo que hace Mier y Terán, ahí surge el otro cambio, la guerra de guerrillas. Y ahí surge este gran mito, y este mito, ojo, la palabra mito, muchos dicen, ay, es un mito, es una mentira. No, la palabra mito no quiere decir mentira. La palabra mito quiere decir los actos primigenios que nos dan identidad y que nos permiten conocernos. El mito es un acto verdadero que después se va modificando, pero no es una mentira. Viene la guerra de guerrillas y la estrategia es tal que la figura de Vicente Guerrero empieza a ser simbólica. ¿Por qué? Porque sus tropas atacan al mismo tiempo en Ajuchitlán que en la zona de la costa, que en la zona de la montaña. Es un proceso de integración, y viva Guerrero, y viva Guerrero, y viva Guerrero, tal, y lo permiten ubicar al mismo tiempo en 3 momentos diferentes. Y hay unos relatos bellísimos de los mismos realistas. El comandante Armijo, por ejemplo, en 1818 dice: y estaba yo a 2 horas de caballo del insurgente Guerrero, que estaba perdido en la sierra de Ajuchitlán. Y ahí voy, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana estábamos por atacarlo, y entre la bruma nada más vimos que a 2 metros se levanta un jinete, monta a caballo y se les peló. Ese era Vicente Guerrero. Y así se va tejiendo. Y él aprovecha muy bien, desde el 18 ya tiene comunicación con los principales jefes o comandantes del sur realistas, con Armijo, con Carlos Moya, y les está diciendo, bueno, ¿y ustedes qué hacen en ese lado? Vénganse con nosotros, porque nosotros vamos a resultar ganadores. Y no se le estaba inventando, era simple estrategia política, pero estrategia política fina, alta. ¿Por qué? Porque él ya sabía, y los mismos virreyes, el virrey Calleja mismo, desde 1814 le escribe al rey de España y les dice: ¿sabe qué, rey? Esto considérelo perdido, a menos que levante un ejército de tantos soldados y que me los mande de España con miles, cientos de miles de fusiles, porque aquí 6 millones de habitantes están en favor de la independencia. Dice uno, era imparable, así era la cuestión. Eso hace que cuando el sector realista en 1820 hace sus últimos intentos de derrotar a Guerrero, que era el único bastión libre, junto con Gordiano Guzmán en Jalisco,
eran los últimos bastiones libres. ¿Saben qué? Vamos a hacer el último intento, pero negocien, traten de negociar. Iturbide mismo dice, nadie resiste la entrega de dinero y la paz, nadie la resiste. A él lo mandan a Teloloapan, no es de a gratis Teloloapan. ¿Por qué lo mandan a Teloloapan? Porque desde 1811, el cuartel de operaciones del sur y rumbo de Acapulco estaba en Teloloapan. Teloloapan toda la vida fue cuartel realista, todo el tiempo. Lo mandan para allá, no iturbidista, cuartel realista, que es diferente. Cuando Iturbide se va para allá, se va despotricando, porque Iturbide en 1811 lo sacaron a lomo de mula de Iguala con una disentería espantosa y él pensaba que se iba a morir. Y dice, ay, tierra malhadada, tierra desgraciada, a mí me sacaron de Iguala, tal, en el 11. En el 20 mandan a Iturbide para allá porque conoce la región, porque ya estuvo ahí desde el 11. No es de a gratis, vete y a ver, no, lo conoce. Apenas se va rumbo a Teloloapan y le escribe a Vicente Guerrero, oiga, unámonos. Vicente Guerrero tiene unas cartas sensacionales, en las que le dice, yo voy a ser su subordinado, pero si trabajamos por la independencia, punto. Preciso. Iturbide entiende, tiene 2 derrotas muy fuertes en diciembre del 20, y ahí es donde dice, no se pudo por la fuerza, no se pudo con el dinero, obviamente buena parte del dinero se quedó con él, y negocia con Vicente Guerrero. Dicen, y el plan de Iguala, y Vicente Guerrero nunca estuvo en Iguala. El campamento de Vicente Guerrero estaba hacia el rumbo de Izcapuzalco. Pero Vicente Guerrero le dice a Iturbide, y vamos a negociar cuando usted me dé una prueba fehaciente de que ya estamos de este lado. Y ahí es donde Iturbide lanza el plan de Iguala, convoca. El 24 de febrero, el plan de Iguala se firma en marzo, el 2 de marzo, y Vicente Guerrero recibe el plan de Iguala el 6. Y cuando conoce el plan de Iguala el 9, le dice a Iturbide, ahora sí, tenemos este documento, ya estamos con usted, veámonos. Y le dice, está bien, veámonos, yo voy bajando del camino de Izcapuzalco, del campamento del Gallo, donde nos vemos, en el punto intermedio, que es Teloloapan. Y se ven el 14 en Teloloapan, hacen el evento, no, en Teloloapan, se ven en Teloloapan, hacen el evento en Teloloapan, y de Teloloapan se van a Acatempan, ¿a qué? A hacer el recuento de tropas de Vicente Guerrero, para decirle a Iturbide, estas son mis tropas, todas están a su servicio. No fue fácil, porque muchos de los insurgentes decían, ¿y nos vamos a aliar con él? No. Hubo pleitos, pero terminaron negociando. Y viene el otro proceso. Vicente Guerrero queda como un subordinado de Iturbide. Viene el asedio hacia la Ciudad de México. ¿Y qué tan trascendente es la labor de Vicente Guerrero? Que Vicente Guerrero se encarga de coordinar el asedio de la Ciudad de México desde la Villa de Guadalupe hasta casi llegar a Chalco. Todo ese punto era el que controlaban las tropas de Vicente Guerrero en el asedio de la Ciudad de México. Vienen los procesos de negociación. El 27 de septiembre queda
de nuevo como un acto simbólico en el que entran todas las tropas, pero desde antes ya estaban los insurgentes dueños de la Ciudad de México. El 24 mismo de septiembre entran las tropas de Vicente Filisola y están controlando por dónde va a venir todo el grueso de las tropas insurgentes. Y el 27 llegan. Hay un famoso cuadro muy padre de la entrada. La entrada, sí, pero lo encabeza Iturbide. Lo encabeza Iturbide y lo encabezan todos los soldados pro iturbidistas, pero que era su gente desde antes. Vicente Guerrero no, porque Vicente Guerrero no quiere figurar en ese sentido, tiene sus resquemores, no es lo mismo estar en el sur que estar en la Ciudad de México, tiene sus resquemores, pero sí participa su regimiento encabezado por José Figueroa, que es su brazo derecho desde mucho tiempo atrás. Está la duda. Y ya de ahí viene todo el proceso, este proceso de lucha. ¿Por qué Vicente Guerrero no se opuso en lo inmediato cuando Iturbide se declara rey? Porque era parte del plan. O sea, y ahí volvemos a lo mismo. En Teloloapan, Agustín de Iturbide, una vez que negocia con Guerrero, una vez que Guerrero acepta coordinar los trabajos, después del encuentro, Iturbide manda 2 cartas a España, previo acuerdo con Guerrero. En una le dice al rey de España: queremos que nos mande un heredero para que nos gobierne, para que sea el rey de esta nueva nación mexicana, porque vamos a estar en una relación no ya de madre a hijo, no ya de padre a hijo, sino de iguales. Pero usted es nuestro rey, usted mándenos. Venga usted primero, Fernando VII, o mándenos a alguno de sus herederos, el que usted disponga. Y la otra carta es a las Cortes de España, en las que les dice más o menos lo mismo, y diciendo, bueno, si no aceptan, nombraremos nosotros nuestro propio sistema de gobierno. Que eso es lo que permite que Iturbide tenga el consenso de Vicente Guerrero para la lucha independentista. Cuando se hace, pero como no es tonto, él sigue en el sur con sus tropas, él es comandante de la división del sur, él sigue allá con sus tropas. Cuando viene el levantamiento contra Iturbide, él está presto para continuar en la lucha sin ningún problema. Y tiene una idea republicana desde los inicios de la lucha independentista. Sí. Es eso. Y eso se nota en su plan de gobierno. Yo insisto en la historia de México. En la historia de México ha habido 2 presidentes ya consumados que trabajaron por el pueblo. Ahorita estamos en vísperas, falta 1 año y medio de tener al tercero. Los únicos presidentes que han trabajado por el pueblo son Vicente Guerrero, Lázaro Cárdenas, y falta ver si López Obrador concluye en ese mismo sector. Disculpe, profe, nada más un paréntesis. ¿Qué antecedentes y qué grado tenía José Figueroa, el que representó a Guerrero aquí con su firma en el acta de independencia? Voy. Ese es el tercer punto. Para nosotros como historiadores, bueno, para mí como historiador, hay una figura que López Obrador promueve mucho: Juárez.
La bandera. Es la bandera. Vicente Guerrero es mucho más trascendente como plan de gobierno. Como plan de gobierno. Como proceso de independencia. Juárez ratifica un proceso de lucha contra las naciones extranjeras. Y con Juárez, con la muerte de Maximiliano es muy simbólica porque marca el punto de rompimiento de la idea monárquica en México. Después de la muerte de Maximiliano, ya nadie volvió a pensar en una monarquía. Pero es bien chistoso en términos políticos, porque en términos emocionales todavía la monarquía nos sigue llamando la atención. ¿Por qué tenemos reinas de belleza? ¿Por qué tenemos al rey feo? ¿Por qué tenemos Porque tendemos a pensar que son los herederos del orden. Es la figura divina, la figura del orden. Tenemos el rey del dulce, el rey de la carne. Exacto. Todo eso. Ahí queda para ti la posición si se puede con nación antes de que termine. Y bueno, contesto que la cuestión de Joseph de Figueroa. Joseph de Figueroa es de estos personajes cultos que abrazan la causa independentista y que funcionan como brazo derecho y como representante de Vicente Guerrero en todo tipo de negociaciones. Está desde antes de Iguala, las famosas cartas de negociación entre Iturbide y va mi representante a mandarle esto, a llevarle esto, tal. ¿Quién es el representante? Joseph de Figueroa. Y hay que hacer efectivas tales libranzas, tal. ¿Quién es el hombre de confianza? Joseph de Figueroa. Y en tal momento vamos a tal. ¿Quién es el hombre que está ahí? Joseph de Figueroa. ¿Y quién es? José de Figueroa. ¿Y quién es el que encabeza a las tropas de Vicente Guerrero en la entrada a la Ciudad de México? Joseph de Figueroa. Sí, por eso era su hombre de confianza. Es su hombre de confianza. Su asesor. Sí. ¿De dónde era este amigo? Yo hasta el momento sé que es de la parte centro de Guerrero. Sí, pero todavía no he encontrado un documento que me permita decir es eso. Ojo, qué tan importante en todos estos procesos de lucha tendemos a pensar en los lugares aislados. Y en los breñales del sur y aislado tal. Sí, aislado, pero con sus asegúnes. Porque, por ejemplo, Tlanipatlán tuvo un proceso de lucha muy importante y está ahorita bien lejos, o se nos hace lejos. Pero dice uno, bueno, a ver, ¿qué tan alejados? Si entre las tropas de Vicente Guerrero había estadounidenses, y había italianos, y había vascos, y había gentes de diferentes nacionalidades. Mándeme. Y hombres de dinero. Más que hombres de dinero, hombres ideales, que son capaces de decir, en tal lado se está luchando por la libertad, voy para allá. Y algunos de ellos dejaron unos testimonios padrísimos en ese sentido. Hay informes padrísimos de la guerra de independencia según tal. Me acuerdo mucho de Vicente Guerrero, el italiano que estaba con él se llamaba Chivilín. Bueno, era su apellido, Chivilín. Y ahí hay otros que ahorita no me llega el nombre a la cabeza, pero pueden llegar, que están sus testimonios en el Archivo General de la Nación. Y que en la medida en que uno los encuentra y los hace públicos, uno, wow, qué maravilla. Entonces, ¿qué tan aislado
estaba esto, tan aislado como podamos pensar que algo tan común como el uso del caballo y el sombrero no era común antes de la Guerra de Independencia. Para usar caballo, uno de los llamados caciques indios tenía que mandar una carta al rey de España: oiga, yo tengo los recursos y puedo comprar mi caballo, quiero usar caballo, ¿me lo permite? Y quiero usar sombrero, ¿me lo permite? Tenían que pedir permiso. Ahora es lo común, cualquiera Por se eso compra un la caballo. identidad por ejemplo, el sombrero, calentar. Claro, o sea, forma parte de esos procesos. Mira, para usar zapatos tenías que pedir permiso, para usar caballo tenías que pedir permiso, para usar sombrero. Y con el proceso de guerra e independencia, ¿qué tan importante es? Que hay testimonios que dicen: se consumó la independencia, viva, todos podemos usar caballo. A ese grado. A ese grado. Que no se dimensiona, Olvídense de lo político. Somos libres, somos tan. La idea de libertad puede ser tan vaga, porque para las comunidades indígenas, a las comunidades indígenas les fue mejor con los reyes de España que con los gobiernos liberales. O lo que pasa ahorita, nos quejamos mucho de España. Ay, durante 300 años se llevó la riqueza minera, tal. Sí, es deleznable. Y a cambio de, en 10 años, los canadienses se han llevado 100 veces más que lo que se llevaron los españoles en 300 años. Lo concreto. Pero no tienes razón en lo simbólico. ¿Por qué? Porque es lo mismo como decir, bueno, Altamirano es guerrerense, y muchos del Estado de México te van a decir, no, es mexiquense. Tienen razón también. ¿Por qué? Porque Guerrero, el Estado de Guerrero es hasta el 49. O sea, no era geográficamente, políticamente. Acatempan era El Estado de México. no, todavía no era ni Estado de México, era Intendencia de México. Pero queda. ¿Por qué es 10 de enero? Porque cuando crece en los 70s, cuando empieza simbólicamente a celebrarse más este evento, los libros de historia patria que se manejaban, los de Justo Sierra, Pérez Verdía, Manuel Paino y demás, señalan, y el abrazo, y en Acatempan el 10 de enero se dio tal. Es lo que ellos conocían, porque no revisaban los documentos. Porque alguien se acordaba, ay, sí, nos vimos en enero, porque por el 10, bueno, pues el 10 vamos a ponerle. Y señalaban ese tipo de cosas. Son los documentos los que nos van permitiendo señalar o precisar las fechas. Pero yo no me opongo, yo siempre he dicho, yo no me opongo a que lo celebren el 10 de enero. Hay eventos que son tan trascendentes que ojalá se celebraran todos los meses, por no decir todos los días, pero sí tendría que haber un reconocimiento especial el 14 de marzo, porque ese fue el día clave, o que en la misma celebración del 10, bueno, por costumbre y porque así nos enseñaron tal, lo celebramos el 10. Pero acuérdense que la fecha es el 14 de marzo, tal. O sea, son ese tipo de eventos trascendentes. De acuerdo, convenciones. Entonces, hay esa fecha de 14, ¿ustedes decían de marzo? No. Están los documentos, están. El abrazo de... Ahora sí que Ahí es donde se acordaron. En ese libro, Aquí estoy. ahí viene
cómo, y no Ese es, no es un insurgente el que señala Ese debes tenerlo. la celebración, es un informante realista que estaba con Iturbide que dijo, y se vieron el 14, y luego Cerecero, el que fue secretario de Vicente Guerrero, también señala, y él nos dice, y se vieron en Teloloapan, y Guerrero llevó a sus 5,000 soldados, mal vestidos, tal, pues claro, estaban en campamentos, estaban en la montaña. Hay descripciones, Epigmenio de la Piedra tiene una descripción preciosa, de lo que eran los campamentos insurgentes, porque Epigmenio de la Piedra era un cura que sale a ver a Vicente Guerrero para pedirle que se indulte. Ese testimonio de ese cura dice, y el campamento era maloliente con infinidad de tlalzahuates, tlalistlis y demás, carne podrida, carne hedionda y tal. Los mexicanos nos vamos que nuestra comida típica de septiembre de la lucha independentista son los chiles en nogada. Los chiles en nogada jamás los comieron los insurgentes. No, para nada. La comida nacional tendría que ser el totopo. Hay un paisano de Cutzamala que afirma tener documentos que de Cutzamala salió Vicente Guerrero. Un libro que se llama Historia de Tierra Caliente. Por ejemplo, acá no lo toca, pero Hay varios campamentos que Guerrero haya estado. Uno de esos campamentos era el Campo del Gallo, el Cerro en del Águila, Michoacán. San Miguel Totolapa. El Cerro del Águila. El del Gallo actualmente está muy cerca de Tlalpujagua, en la zona minera, es Michoacán. Desde ahí salía Vicente Guerrero, atravesaba, pero también tenía en Ajuchitlán, en Cutzamala. Tlalchapa es fundamental. Tlalchapa es fundamental porque uno de los principales jefes de la independencia también es el dueño del rancho Tlalchapa, que era también una zona donde se creaba pólvora. Se decía, y que después dio también a otro guerrerense que está perdido y que nadie lo conoce y que fue fundamental en las letras mexicanas, Victoriano Agüeros. Es también de Tlalchapa. Y ese fue periodista de altos vuelos durante más de 30 años en la Ciudad de México. Y con una creación literaria fenomenal. Vicente Guerrero quería la independencia porque aceptaba otro gobierno igual. Ahorita lo va a explicar el No doctor. me quedó muy claro ese punto. Vicente Guerrero, Ese planteamiento. fíjense, Vicente Guerrero no lo conocemos tan bien, incluso en sus apellidos, porque hay quien dice es Vicente Guerrero Saldaña y hay quien dice Vicente Guerrero Rodríguez. Son los dos que se manejan. El problema es que el Saldaña es el que usan sus herederos. Y el Rodríguez, la historiadora que lo propone, todavía no nos convence, no nos presenta los documentos adecuados como para decir, ah, mira, sí, es factible. No lo hay. Es como actualmente. Vicente Guerrero es de ideas republicanas, punto. Pero él quiere acabar con un periodo de guerra que ya estaba en un punto de que los independentistas solo estaban en el sur, en ningún otro lado. Entonces él ve la posibilidad de negociar y decir, bueno, vamos a tener la independencia. El sistema de gobierno, sea monárquico o republicano, eso lo definirá el tiempo. Y eso ha quedado muy claro desde 1821 a 1867. Las dos ideas que prevalecen son gobierno monárquico, gobierno republicano. Y se está pugnando en diversos momentos
cómo Europa nos puede mandar a un emperador. ¿Por qué? Porque esa es una figura que no denosta y que no echa o que no es contraria a la independencia. ¿Por qué? Porque ya vas a tener un gobierno constituido, una nación propia, que es la nación mexicana, sea republicana o sea monárquica, no importa, pero ya tiene una relación de igual con todo el mundo. No es sujeta, no es colonia, no es virreinato de nadie, es libre e independiente. Es aceptada universalmente. Sí, es aceptada, La es realidad. capaz y con derecho a hacer las negociaciones que quiera, los tratados que quiera con cualquier potencia del mundo. Y si nos vamos al término práctico, a la relación oficial, como la que puede llevar un papá con su hijo, México es plenamente independiente hasta 1836. ¿Por qué? Porque es el momento en el que España reconoce la independencia mexicana. Antes eran los mexicanos quienes dijeron, somos independientes. Era el movimiento. Somos independientes, tenemos nuestra forma de gobierno. Sí, pero España ahí tenía su bastión en San Juan de Ulúa. Ahí estaba el reducto español y los insurgentes no lograban quitarlos. Y todavía a fines de los 20, España manda una expedición de reconquista. Y ahí está el castillo de San Juan de Ulúa como bastión. Y ahí sigue. Y en el 36, España dice, ya, quitémonos. México ya es independiente. Es exactamente el mismo pleito que nosotros tenemos con los hijos. El hijo puede decir desde los 15 años, yo soy independiente, no te debo nada, no quiero saber de ti. Pues maestro, te friegas, ¿por qué? Porque por ley es a los 18 años. La Constitución. Y por gusto es hasta los tal o hasta que te cases. La emancipación. Y estamos en esa. Fue exactamente lo mismo. Reconocido hasta el 36, cuando se da. Le echan el agua bendita, pues.